Aquí dice, un anuncio de densidad uniforme de 5 por 8 pies pesa 270 libras y está apoyado por una rótula en A y por 2 cables. Determine la tensión en cada cable y la reacción en A. Una de las cosas que generalmente es confuso en estos casos en 3 dimensiones, pues es lo que siempre hemos estado viendo, el hecho de que pues al final de cuentas estamos nosotros viendo una imagen en 2 dimensiones y estamos representando algo en 3, ¿vale? Entonces por esta razón, los diagramas de cuerpo libre en 3 dimensiones los voy a hacer justo en la imagen con el objetivo de que quede un poquito más claro, ¿vale? Es decir, formalmente yo tendría que hacer el diagrama de cuerpo libre acá, aparte, pero creo yo que es un poquito más confuso porque si de por sí estos dibujos que están muy bien hechos, por así decirlo, son confusos, pues el dibujo que yo podría hacer ahorita sería un poquito más confuso. Entonces voy a indicar las fuerzas ahí nada más. ¿Qué fuerzas tenemos presentes en este ejercicio? En nuestro diagrama de cuerpo libre, ¿qué fuerzas tenemos que considerar? Lo voy a ir poniendo de uno por uno. Vamos a poner esta tensión. Le vamos a llamar la tensión BD, porque va desde B hasta D. Vamos a poner esta tensión, que le vamos a llamar la tensión EA. Recuerden que esto nada más es el nombre, ustedes le pueden llamar como quieran. Les puede llamar tensión 1, tensión 2, etc. Y las reacciones en los apoyos. En los apoyos, ¿qué tipo de reacciones tenemos? Es una rótula, vamos a tener AY, vamos a tener AX y además vamos a tener AZ, ¿vale? Recuerden, es recomendable suponer las reacciones en sentido positivo. No es necesario que sea así, pero sí es recomendable. ¿Qué más me falta? El peso de nuestro anuncio, que el peso de nuestro anuncio de hecho nos dice que es un anuncio de densidad uniforme. ¿Por qué nos dirá eso? Pues para saber dónde colocar el peso. Si es un anuncio de densidad uniforme y es un rectángulo, entonces su centro de masa va a estar justo en el centro geométrico, entonces aquí se colocaría el peso, ¿vale? En este caso el peso sería de 270 libras. Vale, entonces lo primero que vamos a hacer, vamos a encontrar las componentes de nuestras fuerzas. Tenemos ahí 1, 2, 3, 4 fuerzas y entonces las vamos a ir acomodando. Vamos a tener, por ejemplo, nuestra fuerza F1, que van a ser, voy a ir de izquierda a derecha, entonces serían las reacciones. La fuerza F1 va a ser AX en I, más AY en J, más AZ en K. Para nuestra fuerza F2, vamos a llamarle a esta que es S, le voy a dejar S para no confundirlos. Y entonces para S, ¿cómo le hago para encontrar sus componentes? ¿Qué es lo que hay que hacer? Vamos a usar el vector lambda, que el vector lambda, ¿cuánto valdría? O cómo le hago para obtenerlo aquí. Menos 6 en I, más 3 en J, más 2 en K. Muy bien. Y acuérdense que esto divide a la raíz de todos al cuadrado, 6 al cuadrado más 3 al cuadrado más 2 al cuadrado. Y esto lo multiplicamos ¿por qué? Por la fuerza, que en este caso no la conocemos, y la dejamos así como EC. Así que vamos a simplificarlo para que nos quede un poquito más sencillo. Tenemos que EC va a ser igual a, es la raíz cuadrada de 6 al cuadrado más 3 al cuadrado más 2 al cuadrado. Entonces tenemos que es 6 entre 7. Entonces el primero sería menos 0.857 S en I. Luego 3 entre 7, que es 0.428 S en J. Y el último sería más 2 entre 7, que sería 0.286 S en K. ¿Vale? Esa sería nuestra fuerza EC. Vamos ahora a nuestra fuerza BD. Nuestra fuerza BD, ¿cómo la sacaríamos? ¿Cuánto vale el vector lambda? Menos 8i más 4j, muy bien, menos 8k. Entonces, nuevamente, tenemos que sacar la raíz de esto. Entonces aquí este sería menos 0.667 BD en I más 0.333, este es en J, y menos 0.667 BD en K. Esas serían nuestras fuerzas de las tensiones. Además de esto tenemos esta fuerza. La fuerza de 270 es bastante sencilla, le voy a llamar la fuerza F4 porque esta nada más sería menos 270 en dirección de J. Entonces estas fueron las fuerzas. Ahora, para cada una de estas fuerzas vamos a necesitar un vector R
para calcular los momentos. ¿Dónde creen que nos convenga calcular los momentos y por qué? Generalmente nos va a convenir donde tengamos más fuerzas, en este caso es en A, ¿vale? Entonces vamos a hacer sumatoria de momentos en A. Ojo con la sumatoria de momentos. La sumatoria de momentos, el caso de que nos convenga más en algún punto, no quiere decir que no se pueda hacer en otro. Sí se puede hacer en otro, simplemente es un poco más tardado, ¿vale? Entonces ustedes siempre van a poder elegir dónde hacer la sumatoria de momentos, y si ustedes eligen A, en este caso, pues las reacciones no generarían momento y nada más generarían momento las otras fuerzas. Entonces por eso generalmente es conveniente hacerlo así, ¿vale? Entonces voy a colocar los vectores R aquí al lado de lo que tenemos, ¿vale? Nosotros sabemos que el vector R va desde donde queremos calcular el momento hasta donde se aplica la fuerza. Entonces, el vector R que le tocaría a esta primera fuerza sería el vector que va desde A hasta A. En este caso, este vector R es 0. El vector R que le tocaría a esta segunda fuerza es el vector R que va desde A hasta E. ¿Ese cuánto vale? 6 en dirección de I, muy bien. Vamos ahora con el vector R que le tocaría a nuestra fuerza BD. Tenemos el vector R que iría desde A hasta B. ¿Este cuánto valdría? 8 en I. Y el vector R que le tocaría a esta fuerza, este sería el vector que va desde A hasta el centro de la placa, ¿vale? Entonces le voy a poner desde A, le voy a poner G, no tenemos un G, ¿verdad? G, que es el centro de gravedad, ¿vale? Vamos a suponer que aquí es el punto G. Entonces, en este caso, ¿cuánto valdría este vector R? 4 en I menos 2.5 en J, que es justo el centro de la placa. Todos los vectores van desde A hasta donde se aplica la fuerza. El vector que va desde A hasta donde están las reacciones de A es un vector que va desde A hasta A. Entonces ese es un vector que vale 0. Entonces vamos ahora a calcular los momentos. Tendremos nuestro momento M1. Vamos a tener 4 momentos, ¿vale? Nuestro momento M2, nuestro momento M3 y nuestro momento M4. Lo estoy haciendo así con el objetivo de que vaya quedando claro. Vamos de uno por uno para hacer la sumatoria de momentos en A, ¿vale? Sumatoria de momentos en A tiene que ser igual a 0. Entonces nuestro momento M1 sería el vector R, que es este, producto cruz, con nuestra fuerza 1, ¿vale? Este ya no es necesario que lo hagamos, pero de cualquier forma lo voy a indicar para que quede bastante más claro para todos. Tendríamos que 0, producto cruz, con nuestra fuerza. Nuestra fuerza es AX en I, más AY en J, más AZ en K. Nuestro siguiente momento sería el momento de esta fuerza, este que tenemos aquí. Entonces aquí tenemos un vector R que va a ser 6 en I. Y vamos a tener producto cruz con nuestra fuerza, que nuestra fuerza nos quedó de menos 0.857 S en I, más 0.428 S en J, más 0.286, y este sería S en K. Vamos con el siguiente momento. El siguiente momento es el de la tercera fuerza, que es este. Entonces aquí tendríamos lo siguiente. Tenemos que es 8 en I, producto cruz, con nuestra fuerza, que nuestra fuerza nos quedó de menos 0.667 BD en I, más 0.333 BD en J, menos 0.667 BD en K. Si se fijan, ahorita nada más estoy acomodando lo que ya teníamos, no he resuelto nada. Nuestro último momento es el momento del peso. El momento del peso nos quedaría 4 en I, menos 2.5 en J, producto cruz, con menos 270 en J. Entonces, lo que tenemos que hacer es resolver nuestros momentos. El primero, pues es muy sencillo, es 0, producto cruz con eso, pues nos va a dar 0. Ya sabíamos que nos iba a dar 0. Vamos ahora al que sigue. Para los que siguen, recordemos que tenemos nuestro triángulo I, J y K. Las multiplicaciones que vayan en este sentido van a ser positivas y en el sentido contrario van a ser negativas, ¿vale? Estos productos cruz, si quieren hacerlos por otro de los métodos que hemos visto, está bien, ¿vale? Yo voy a resolver la mayoría o todos los ejercicios así para no estarlos confundiendo de estar cambiando el proceso. Pero por ahí, acuérdense cuando vimos los momentos,
les comenté varios métodos para resolver momentos, el que a ustedes se les haga más fácil. Si a ustedes se les hace más fácil otro que es diferente al que yo estoy usando siempre, está bien, ¿vale? El chiste es que usen lo que se les hace más fácil a cada uno. Entonces, para resolverlo así, tenemos que es I cruz I. Recuerden que I cruz I nos va a dar 0, ¿vale? Luego tenemos I cruz J. I cruz J nos va a dar K positivo. Por este es positivo y nos queda positivo. Nos quedaría que 6 por 0.428 nos queda de 2.568 en K. Luego tenemos este I cruz K. I cruz K nos va a dar menos J, ¿vale? Es una multiplicación que es en este sentido, es decir, en sentido contrario al que es el positivo. Entonces, I cruz K nos va a dar menos J. Menos J por estos dos nos queda menos J. Entonces es 6 que multiplica a 0.286 y tendríamos que es 1.716 negativo en dirección de J. ¿Con qué hay que tener cuidado aquí? Hay que tener cuidado, por ejemplo, con lo siguiente. Un error muy común y puede pasarnos seguido es que, por ejemplo, cuando estamos haciendo estas multiplicaciones, por ejemplo, se me olvide aquí poner S, ¿vale? Y entonces les comento que es un error muy común porque no me doy cuenta porque yo ahí tengo un número, ¿vale? Tengo 2.568, pero olvidé el S. Y entonces como lo olvidé, pues ya no va a aparecer en mi sumatoria de momentos. Entonces eso es un error que pasa y suele pasar seguido. Entonces tengan mucho cuidado con esto, hay que irlo haciendo paso a paso. Lo voy a dejar ahí, S, ¿vale? Vamos con el siguiente momento. El siguiente momento, que es M3, nuevamente es en el mismo orden. I cruz I nos va a dar 0. I cruz J nos va a dar K positivo. Y entonces tenemos que es 8 por 0.333. Nos queda de 2.664 positivo en K. 2.664 BD en dirección de K. Y vamos por el último, que tendríamos que es I cruz A. I cruz A estamos en esta dirección, entonces es menos J. Ahora sí, ese menos J por este signo de aquí, esto nos quedará positivo. Entonces tenemos 8 por 0.667, tendremos que es 5.336 BD en J. Vale, vamos al último. El último tenemos I cruz J. I cruz J nos va a dar K positivo, por este signo nos va a dar K negativo. Entonces nos queda 4 por 270. Eso nos va a quedar 1080 negativo en dirección de K. Además de esto tenemos el momento de J cruz J. J cruz J recordemos que va a ser 0. Ya lo traje para acá. Si se fijan, ya tenemos momentos en otras direcciones. Como es el primer ejercicio, pues no lo tenemos en todas, pero ya tenemos momentos no solo en K. En el 2 dimensiones solo teníamos momentos en K. Por lo tanto, no era tan trascendental el hecho de que tuviéramos las letras. Ahora sí es muy importante porque vamos a tener momentos en I, momentos en J y momentos en K, ¿sale? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, con la parte de las letras. En los ejercicios en 2 dimensiones les comentaba desde un inicio que pues probablemente no es necesario hacerlo de esta manera, de manera vectorial. Se pueden hacer simplemente sabiendo hacia dónde va el giro. De hecho, ya más adelante se hace así. Pero en los ejercicios en 3 dimensiones sí es muy complicado si no se utiliza de esta manera. Bueno, entonces para hacerlo más claro voy a poner aquí que tenemos la sumatoria de momentos en A en X, la sumatoria de momentos de A en Y y tenemos que la sumatoria de momentos, ¿qué color lo pondré? Bueno, sumatoria de momentos en A en Z y esto tiene que ser igual a 0. ¿Vale? Si se fijan aquí, no tenemos en este ejercicio momentos en dirección de I. Entonces, pues se cumple ¿vale? Se cumple nuestra primera condición. No necesitamos ningún momento porque no tenemos ninguno ahí. Ahora, en la sumatoria de momentos en Y son los que están en J. Tenemos estos dos momentos en J. Entonces tendremos que es menos 1.716 S más 5.336 BD, esto es igual a 0. En la sumatoria de momentos en Z tenemos los que están en K, que son estos de aquí. Entonces aquí tenemos 2.568 S más 2.664
BD menos 1080 y esto tiene que ser igual a 0. Entonces, si se fijan aquí tenemos un sistemita de dos ecuaciones con dos incógnitas que lo podemos resolver. Nosotros ya podemos determinar el valor de S y de BD si resolvemos este sistema de ecuaciones. Entonces lo voy a ir resolviendo, lo voy a resolver por sustitución. Si quieren resolverlo también por otro método, está bien, no pasa nada, como ustedes prefieren, ¿vale? En este caso, para resolverlo por sustitución, yo voy a despejar de lo que sería mi ecuación en naranja y voy a despejar BD. Nada más por elegir alguno, no es necesario que sea ese. BD va a ser igual a 1.716 S entre 5.336, ¿vale? Si nosotros simplificamos esto, 1.716 entre 5.336, esto nos va a dar de 0.322 S. Y entonces ese lo voy a sustituir aquí en la ecuación que está en morado. Vamos a ponerlo en la ecuación que está en morado. Tenemos que es 2.568 S más 2.664 BD, pero en lugar de BD voy a sustituirlo por su valor, que es esto que tenemos aquí, que es 0.322 S. Entonces, pues hacemos esta multiplicación y lo sumamos con 2.568. Multiplicamos estos dos números y los sumamos con esto y entonces el resultado nos quedaría de 3.426 S va a ser igual a 1080, ¿vale? Lo voy a llevar para abajo para que no quede tan apretado y entonces tendríamos que S va a ser igual a 1080 entre 3.426. Entonces tenemos que 1080 entre 3.426. Eso nos da de 315.236. Ahora, para encontrar BD, ¿qué hay que hacer? Vamos a sustituir este 315.236 en la ecuación en naranja, que es esta. Entonces lo vamos a multiplicar por 0.322. Entonces con eso nos quedaría el valor de BD, que lo voy a poner aquí. El valor de BD es de 101.5. Estos son libras. Entonces, ya que tenemos esto, ¿qué seguiría? Sumatoria de fuerzas en X, en Y y en Z, ¿vale? Voy a traer las fuerzas para que estén un poquito más grandes acá, donde las teníamos aquí, ¿vale? Estas son ya nada más las fuerzas, nada más traje eso y aquí están ya los valores de S y de BD para hacer la sumatoria de fuerzas en X, en Y y en Z, ¿vale? Entonces, en la sumatoria de fuerzas en X, lo voy a poner en azul, sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Tenemos que colocar todas las fuerzas que van en Y, ¿vale? ¿Qué fuerzas van en Y? Pues va esta en Y, va esta en Y y va esta en Y. De aquí tenemos que sustituir el valor de S y el valor de BD, que ya los tenemos. Entonces tendríamos que AX menos, lo voy a ir sustituyendo paso a paso, sería 0.857 que multiplica a S, pero S vale 315.236. Entonces esto nos da 270.16 menos 0.667 que multiplica a BD, que vale 101.5. Esto nos daría 67.7 igual a 0, ¿vale? Entonces a estos los sumamos y nos quedaría el valor de nuestra reacción AX, que sería de 337.86. Vamos al que sigue, con las fuerzas. Aquí están los valores de S y BD. Entonces ahora voy a poner en otro color, voy a poner en verde la sumatoria de fuerza en Y. En la sumatoria de fuerza en Y tenemos la reacción a Y, tenemos la componente en Y de la fuerza, la componente en Y de la otra fuerza y el peso. Entonces tenemos AY más 0.428 S más 0.333 BD menos 270 y esto tiene que ser igual a 0. Podemos sustituir lo que serían nuestros valores de S y de BD y entonces S sería 0.428 que multiplica a 315.236. Esto nos daría de 134.92. Entonces tenemos AY
más 134.92 y luego vamos a tener el siguiente 0.333 por BD que vale 101.5, entonces tendríamos que es 33.8 menos 270, ¿vale? Entonces 33.8 más 134.92 menos 270, esto nos va a dar de menos 101.28. Entonces nuestra reacción AY va a ser igual a 101.28 libras. Vale, ya casi terminamos, ya tenemos a X, ya tenemos también a Y y ya el único que nos faltaría sería a Z, ¿vale? Entonces para Z nuevamente vamos a traer esto. Tenemos aquí nuestras fuerzas. Voy a poner nuestros valores de S y de BD que están aquí. Y entonces ahora la última sumatoria, ¿qué color la pondré? La vamos a poner en negro. Vamos a poner en azul sumatoria de fuerzas en Z igual a 0. En Z tenemos la reacción AZ. Tenemos la componente en Z de que es más 0.286S. Tenemos la componente en Z de que es menos 0.667 BD. Y ya es todo. Esto sería igual a 0. 0.286 por S nos queda de 90.16 y luego tenemos que 0.667 por 101.5, esto nos va a quedar menos 67.7, esto tiene que ser igual a 0, entonces tenemos 90.16 menos 67.7, esto nos daría de 22.46, a Z va a ser igual a menos 22.46 libras. Si se fijan, pues el proceso es muy parecido o exactamente el mismo. Nada más lo que cambia pues es que tenemos más ecuaciones, entonces los ejercicios se hacen un poco más largos y pues el detalle de que sean un poco más largos es que tenemos que tener cuidado con nuestras operaciones, porque si por ejemplo nos equivocamos en alguna parte al inicio, pues entonces lo vamos a estar cargando el error todo el ejercicio, entonces nos va a quedar mal. You and I live day by day as time goes by. It's the price we pay.